Muy buenos días para todos, bienvenidas sean todos a este webinar organizado por el Banco Visión con el acompañamiento del canal 5 Días. Es un gusto para nosotros poder compartir con todos ustedes, los que están presentes en este webinar como invitados, así como también toda la audiencia del canal 16 de 5 Días a través de Flow, a través también de TigoStar, por supuesto también a través de nuestro canal en YouTube. Estamos en vivo y en directo en este momento. Arrancando este webinar con la viceministra de CEPRELAT, que nos va a estar hablando hoy sobre la ley de prevención del lavado en las obligaciones del cliente financiero. En esta mañana vamos a estar tocando este tema muy importante y por supuesto también esto todo dentro del marco de lo que es el programa por el Día Internacional del Derecho al Consumidor. Un día realmente muy importante porque sobre todo los que somos clientes de los bancos siempre queremos estar siendo bien atendidos por la entidad financiera que tiene nuestro dinero o con la que estamos haciendo algún tipo de transacción. Contar con información siempre es muy importante y qué bueno aprovechar este día donde se habla sobre el derecho al consumidor para poder poner este tema en el foco y también para poder hablar de un tema también tan importante como es todas las acciones que se están tomando como país para la prevención contra el lavado de dinero en un momento bastante particular y especial que está viviendo nuestro país, que es justamente en este examen que estamos rindiendo en este momento ante el Grupo de Acción Financiera Internacional. Para aquellos que no me conocen, me presento, soy Samuel Acosta, el editor general del diario 5 Días. Es un gusto para nosotros como medio poder estar acompañando esta iniciativa y saludar también a todas las personas que van a estar siendo parte como panelistas de este evento. Para arrancar, quiero saludar también a Darío Colmán de Visión Banco, que nos va a estar hablando un poco acerca de este Día Internacional del Consumidor y la importancia también de lo que se celebra o lo que se recuerda el día de hoy. Así que te doy la bienvenida, Darío. Muchas gracias por invitarnos también a nosotros a ser parte de este webinar y también un saludo a todos los asistentes. Muy buenos días, Samuel. Gracias a ustedes por este acompañamiento importante. Buenos días a todos los que nos acompañan en este webinar. Un saludo especial a nuestra panelista principal, la doctora Carmen Pereira, viceministra de la CEPRELAC, que muy gentilmente accedió para este webinar y la verdad es muy importante. Ayer nomás recordábamos el Día Internacional del Consumidor y generalmente cuando hablamos del consumidor, generalmente hablamos mucho de sus derechos, ¿verdad? Pero también hay algunas cuestiones que hacen a sus obligaciones, como por ejemplo es el caso de las exigencias que tenemos las entidades financieras y otros organismos exigidos por la ley para con el consumidor. Pero esas exigencias no son meras exigencias. Muchas de esas exigencias incluso constituyen también elementos de protección para el cliente. Entonces, desde Visión Banco, siempre pensando en la inclusión financiera, en la protección al cliente, ¿verdad? Impulsamos este tipo de temas que contribuyen al mejoramiento de la educación, de la formación y por sobre todas las cosas la información adecuada al consumidor, al público en general, con el propósito de que podamos operar de mejor manera en el sector financiero. Un sector financiero que pretende ser inclusivo, un sector financiero que pretende ser útil a todos los ciudadanos y que facilite justamente sus operaciones comerciales y personales. Así es que esta es un poco también parte de nuestro compromiso con la educación financiera, con el propósito de que todos estemos mejor preparados para tomar buenas decisiones. Así es que gracias a todos los aliados que hicieron posible este enlace. Le doy la cordial bienvenida de vuelta a la viceministra y bueno, damos por abierto este webinar. Muchas gracias, Darío, por tus palabras. Y bueno, les recuerdo que esto, aparte de estar siendo transmitido en este enlace en Zoom, donde están todos los participantes, estamos transmitiendo en vivo y en directo también por el canal 5 Días, el canal 16, a través de Flow, a través de TigoStar y a través también de nuestra señal en YouTube. Así que un saludo para toda la audiencia que también nos está siguiendo a través del canal del cable. Para arrancar, quiero presentar a nuestros dos panelistas. En primer lugar, a Carmen Pereira. Ella es viceministra de la CEPRELAT, también ocupó los cargos de directora de análisis financiero y jefa de sumarios de la Dirección General de Asesoría. Antes de la CEPRELAT trabajó 6 años en el Ministerio Público, es magíster en Derecho de la Administración del Estado por la Universidad de Salamanca, experta
certificada por la FIBA y con especializaciones en Derecho Penal en el Instituto de Ciencias Penales y Política Criminal y Didáctica Superior Universitaria en la UNA. Así que muchas gracias también a Carmen Pereira, que está presente con nosotros. También César Maidana va a estar conversando con nosotros hoy, va a ser el que va a estar tomando la ronda de preguntas y respuestas, así que todos aquellos que están participando estén muy pendientes para ir tomando nota también de alguna consulta que tengan para la viceministra, que nuestro compañero también César Maidana va a ser el que va a estar tomando nota y va a ir un poco haciendo de moderador de esas preguntas. Él es gerente oficial de la Unidad de Cumplimiento de Visión Banco, cuenta con 27 años de experiencia en el sistema financiero, es magíster en Administración de Empresas por la UCA, con posgrados en especialización en Auditoría y Control de Gestión en la UNA, miembro también de Money Laurending, con certificación internacional de especialista antilavado de dinero, docente universitario, ex coordinador del comité de ASOBAN en el periodo del 2018 al 2019. Un poco para tener el contexto de las personas que van a estar interactuando el día de hoy con nosotros en este webinar tan importante, sobre todo porque Paraguay está ya en esa fase decisiva. Hay que recordar que a mediados de este año el Grupo de Acción Financiera Internacional y todos los miembros estarían ya dando su voto para saber, bueno, cómo salimos después de todo este largo proceso de lo que fue aceptar esas 40 recomendaciones de GAFILAP y luego hacer toda una serie de cambios en materia regulatoria, y bueno, que nos va a explicar sin lugar a dudas ya en detalle la viceministra, ¿verdad? Pero dando un poco el marco para lo que significa realmente la importancia de este encuentro que estamos teniendo de manera virtual. Y sin más preámbulos, ya doy la bienvenida oficialmente para que comience a hacer su exposición a la viceministra Carmen Pereira. Muy buenos días, viceministra. Muy buenos días a todos, buenos días a los compañeros de lucha de Visión Banco, en ese contexto a mi compañero panelista César, un saludo muy cordial, a todos los que están presenciando esta transmisión, muchas gracias por conectarse, es un tema muy importante, de sobra hasta decirlo, y más todavía ante lo que estamos vivenciando hoy, la importancia de conocer nuestras obligaciones y también nuestros derechos, ¿verdad? Estamos ante un momento muy trascendental en materia de confianza, diría yo. ¿Por qué? Porque hoy en la seguridad de nuestros negocios está comprometida ante la situación de que en muchas ocasiones estamos realizando algún tipo de transacción que nos puede vincular de alguna manera a personas que no están en la orientación de llevar adelante acciones correctas. Entonces, en ese contexto, hoy por hoy es muy importante el cumplimiento y el consumidor cada día está más dispuesto a llenar ciertas obligaciones para poder acceder a servicios, lo cual ante la premura y ante una cultura de impaciencia que estamos hoy atravesando, también nos lleva muchas veces a generar algún tipo de roce que no deviene realmente del interés de las personas que prestan los servicios generales, sino que es una tarea que tenemos que realizar, que hoy, como estaba bien diciendo Samuel, nos es impuesta por organismos internacionales. Hoy por hoy, nosotros para poder estar en el mundo globalizado, para poder dar certeza de que Paraguay es un país que tiene seguridad en sus negocios, tanto para evitar que estos negocios, sea cual sea, vamos a ver ahora cómo las vulnerabilidades nos pueden afectar a todos, sea cual sea el negocio, necesita realizar tareas de cumplimiento para ofrecer esa certeza y esa transparencia y promover que Paraguay sea un foco de negocios realmente seguros y que pueda crecer a través de esas actividades. Entonces, en ese contexto, me gustaría un poquitito antes de comenzar lo que es una pequeña presentación que preparé, poder saber un poquitito cómo está compuesto el auditorio, ¿verdad? Entonces les pido que puedan irse a su chat y me marquen con 1 las personas que provienen del sector financiero, bancos, entidades que estén en el sector financiero, y los que no, con un 2. Eso es solamente para ver un poquitito cómo encarar esta charla. Esto es súper importante porque así también yo puedo medir cómo van siguiéndome, si es que me doy a entender, y de alguna manera utilizar palabras
que sean menos del foco de nuestros negocios financieros, que es generalmente el que es más, más utilizado en este momento. Y veo unos cuantos, muchos mezcladitos. Veo que hay un sector importante financiero que está conectado y otro que es que no lo es. Así que vamos a tratar de ser lo más explicativos posible. La segunda pregunta que les tengo, segunda pregunta que me interesaría que me contesten es saber si qué tan expuestos se sienten ante el lavado de dinero. Me van a responder mucho, si es mucho, A. Si es más o menos o poco, D. Y si es indiferente, creen que no, es C. A ver un poquito cómo viene la mano. Ahí ya veo unos cuantos B, eso es un poquito preocupante. A, probablemente el sector financiero me está marcando con A. C, indiferente, veo un C por allí. Entonces, súper importante. ¿Por qué? Porque ustedes saben que la primera recomendación de las 40 recomendaciones habla justamente de lo que tiene que ver de la coordinación, el enfoque basado en riesgo y cómo realmente hoy tenemos que comprender que todos podemos vernos afectados. El lavado de dinero es un flagelo que si se da puede realmente afectar a todas las corazas de la sociedad. Por eso es muy importante que comprendamos nuestros riesgos para poder accionar ante ellos, ¿verdad? Para mitigarlos, para evitarlos. De alguna manera, el riesgo no puede existir en riesgo cero. Yo no puedo decir que hay un riesgo cero, pero sí puedo adoptar medidas para mitigar, para tratar de disminuir el riesgo en todas las medidas. Entonces, ya conociendo más o menos cómo está compuesto el auditorio y conociendo qué tanto se ven afectados por el flagelo del lavado de dinero, les voy a compartir un ratito mi pantalla. No sé si ya la ven. Me pueden poner un sí, entonces ya voy a saber que están viendo. Entonces, sí, genial. Bueno, entonces, quiero hablarles un poquitito de las implicancias de la gestión financiera aplicada al consumidor. Ustedes saben que en este tiempo yo llevo actualmente 8 años en CEPRELAT, y en los últimos 3 años que me tocó estar más de cerca con lo que tiene que ver con el ámbito operativo, tengo una colección de memes que hablan sobre la gestión de CEPRELAT en el ámbito del consumidor. Entonces siempre veo, no, me pidieron tal cosa, y cómo me van a pedir tal cosa. Es un poquitito contarles, tratar de hacer ese ejercicio en el cual nosotros podamos llegar a ese equilibrio importante entre el cumplimiento y la gestión del riesgo. Entonces, como tal, hoy por hoy, con todo lo que estamos viendo, lo primero que tenemos que entender es que el cumplimiento es una tarea necesaria. Hoy por hoy, si yo tengo que realizar una actividad de compra-venta de un inmueble, si yo tengo que realizar o de un vehículo, tengo que acudir generalmente a una entidad financiera para solicitar un préstamo o tengo que realizar actividades de préstamo porque necesito cubrir ciertas obligaciones que tengo en mi vida cotidiana, acudo a pedir un préstamo, se me piden ciertas documentaciones y eso está ligado a una gestión del cumplimiento, por un lado, para resguardar a la entidad financiera o al que va a contratar conmigo sobre con quién está tratando y también resguardar el negocio que se está llevando adelante, ¿verdad? Entonces, en todos los sentidos, hay una cierta cantidad de obligaciones que yo tengo que responder ante mis contrapartes en las obligaciones. ¿Para qué? Para poder cubrir esas dos aristas. Y hoy, más que nada, es un poquitito también llegar a conocernos con quién estamos tratando, con quién estamos realizando acciones o negocios, porque como vemos es muy importante realizarla con personas que de mediana manera pudieran responder a fines lícitos, porque de otras, estas situaciones que ocurren podrían afectarnos en nuestra reputación, en nuestra actividad, y de alguna otra manera siempre el generar estos documentos, el cumplir con las obligaciones, nos permite justificar nuestras acciones, nos permite tener una prueba de nuestra buena fe, tener una situación que acredite nuestra licitud ante ciertos negocios. Ahora bien,
¿Cuál es el problema que encontramos? Encontramos que las organizaciones criminales, hoy, anteriormente, cuando yo trabajaba en la fiscalía, yo trabajaba en unidades penales ordinarias principalmente, y veía que el delincuente era uno y los delitos eran unos, y generalmente este uno, una persona física o jurídica, generaba su actividad para poder realizar su ilícito y cumplir con su finalidad, que generalmente también era ilícita. Pero hoy vemos que grandes estructuras se potencian, eso es lo que nosotros vemos desde el análisis financiero, se potencian para facilitar la comisión de delitos. Y esta facilitación de la comisión de delitos no siempre se da cometiendo otro delito, sino aprovechando ventajas que son impuestas para beneficiar generalmente a los sectores más afectados y de esa manera potenciar la posibilidad de realizar otras acciones. Por decirle, la baja presión tributaria podría ser un motivo por el cual las organizaciones criminales se establezcan en Paraguay, porque les permite ganar un poquitito más en su tarea de lavado de dinero. Entonces, les estoy poniendo un ejemplo de cómo algunas situaciones que son establecidas para beneficiar a ciertos sectores de la población son aprovechadas por organizaciones y estructuras criminales para poder realizar con mayor margen de ganancia sus actividades ilícitas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Estamos viendo que esos beneficios que se establecen, o esas facilidades, o esas vulnerabilidades, están establecidas no solamente en el sector financiero, sino que van migrando a otros sectores. En la medida que los sectores van conociendo sus riesgos, más estamos tratando de controlarlos, mitigarlos, se establecen reglas. Entonces la organización criminal, ¿qué hace? No se queda en ese sector, va migrando a otros sectores. Es por eso que desde la prevención del lavado de dinero se actúa a través de sujetos obligados. Los sujetos obligados no son más que personas que componen el sistema antilavado de dinero y antifinanciamiento del terrorismo con ciertas obligaciones particulares que por la naturaleza de su actividad pueden darnos cierta información, pueden cooperar con el sistema para ofrecer cierta seguridad jurídica. Van a ver que no se toman como sujetos obligados a actividades económicas. Yo no voy a grabarle al despensero con obligaciones de lavado de dinero, de prevención de lavado de dinero, porque lógicamente me van a decir, el despensero no tiene por qué hacer una gestión de quién le está comprando o quién le está vendiendo, sino son intermediarios en la cadena que nos pueden ofrecer ciertos datos más importantes. Por eso los bancos que realizan intermediación tienen obligaciones de reportar, tienen obligaciones de juntar esas documentaciones de su cliente, y en el intermediado nos pasan esa información a los organismos competentes para que podamos encauzar investigaciones cuando esto corresponda. Pero ¿cuándo hacen esto? Cuando en realidad las informaciones que los sujetos obligados van obteniendo son remitidas a una autoridad competente, cuando se detectan situaciones de riesgo. ¿Y cuándo se pueden detectar situaciones de riesgo? Se pueden detectar situaciones de riesgo a partir de que se hace un análisis del riesgo del cliente. Entonces aquí es donde parte la importancia de realizar lo que nosotros denominamos debida diligencia del cliente. En todos los casos en que vamos a acudir a tener un producto financiero, vamos a poner el caso de la financiera porque tenemos una participación amplia del sector financiero. Generalmente lo que ocurre en estos casos es que tenemos ciertos datos que tenemos que llenar en las entidades financieras. ¿Y cómo la entidad financiera determina cuál es el riesgo del cliente? Y generalmente tiene que tomar en cuenta cómo está el mercado, cómo actúa en el mercado del cliente que acuda a solicitar un producto, cuál es la actividad económica que realiza, cuán grande es el impacto de la actividad económica que realiza el cliente que puede afectar o no la integridad del sistema financiero con las operaciones que yo voy a realizar con él. Y por supuesto, en todo tiene que medir el impacto que va a tener en su reputación el que eventualmente este cliente pueda estar vinculado con estructuras criminales, que pueda estar vinculado con personas relacionadas a estructuras criminales, en fin. Y todo eso en un equilibrio entre realizar una operación que le puede resultar muy provechosa para su economía y medir estos riesgos. Entonces,
la importancia de la debida diligencia es grande y es una tarea muy minuciosa que no realiza solamente, vamos a ponerte de ejemplo, César, no realiza solamente César, sino que realiza todos los que están en la cadena de realización de operaciones en una entidad financiera. Por eso es que la debida diligencia no solamente la sabe César como oficial de cumplimiento y su equipo, sino que lo toman en cuenta todos los empleados, todas las personas funcionarias de una entidad financiera, porque todos tienen que conocer los riesgos para que en el momento en el que el cliente está realizando toda la operación ya puedan tomar medidas, y estas medidas son necesarias. Entonces, yo quisiera que me respondan con un 1, ¿quiénes han tomado medidas, que conocen las medidas que establece Gafi en las recomendaciones de la 11 en adelante, hasta la 21 más o menos, y quienes no, nunca vieron una medida de debida diligencia? A ver quiénes están en línea con esto. Veo muchos 2, es positivo. Ahora, una pregunta más mientras me van diciendo esto. Supongo, cada uno de los que trabajan, esto me van a responder solamente los que están afectados como sujetos obligados. Supongo que tienen un manual de cumplimiento. Entonces, en su manual de cumplimiento tienen generalmente una listita de lo que consideran debida diligencia. ¿Alguna vez salieron de esa listita? ¿Pidieron más de lo que la listita estaba proponiendo? Entonces me van a responder con un 1, sí, y con un 2, sí, no. Bueno, yo les cuento que estoy mirando muchos unos, lo cual me parece positivo, y allí quiero hablarles de por qué hay ese 1. Porque una de las situaciones que les cuento que hago control de redes sociales, siempre, como les dije, tengo mi lista de memes favoritos, y ahora, por ejemplo, está todo lo que tiene que ver con comer asado, cargar tanque lleno, y todas estas cuestiones que están asociadas a quizás a un poder adquisitivo superior. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando nosotros vemos esa circunstancia de negocios grandes, cuando vemos posibilidades de relacionamiento con gente que pudiera tener vinculaciones a estructuras jurídicas muy complicadas o muy afectadas reputacionalmente por la comisión de delito, o afectaciones que pudieran de alguna manera tener implicancia en la prevención de lavado? Ocurre que los gestores de cumplimiento van a decir, hay mucho riesgo en esto, puedo realizar la operación, pero necesito mayor información. Tengo que tener más cuidado con este cliente. Por ejemplo, llega a tratar con nosotros una persona que es expuesta políticamente, una persona que ocupa un cargo público. Me voy yo. Entonces, ustedes van a tomar ciertas medidas previsoras de mayor amplitud. No se van a quedar con la listita nada más, y probablemente tampoco se van a quedar con una listita nada más de lo que para PEPS se pueda tomar en cuenta, sino que van a tomar ciertas previsiones. Quizás dentro de poco también, dentro de los afectados, ya voy a ver a mis padres, ya voy a ver a mis hijos, ya voy a ver a mi marido. Entonces, en ese contexto, ¿qué es lo que ocurre? Están tomando esas medidas de debida diligencia enfocados en un principio básico. A mayor riesgo, tengo que tener mayores medidas de precaución, ¿verdad? Y a menor riesgo, menores medidas de precaución. Pero no significa ninguna medida de precaución, significa menores. Entonces, hay situaciones en las cuales yo pudiera decir, bueno, solamente necesito tomar a este cliente que tiene un sueldo mínimo, que me pide un préstamo equivalente a, vamos a decir, 30% más de sus ingresos. Probablemente para él necesito su certificado de trabajo, tiene una buena cultura de pago, o sea que es cumplidor, tiene un índice de gasto que le ayuda, entonces podría cumplir con esta cuota de más. Fantástico. Le pido su cédula, le pido su certificado de trabajo, le pido 2 referencias, le pido 6 IVA o alguna indicación que me pueda demostrar su ingreso. En fin, todos esos documentos que yo les digo son indicativos. Ustedes, para poder
ejercer un control, tienen que ser creativos. ¿Por qué? Porque hace falta un poquito más de creatividad para hacer control, porque los delincuentes y las estructuras criminales son súper creativas, son recontra organizadas, entonces nosotros tenemos que propiciar mayor organización y mayor creatividad para poder responder ante lo que ellos ya van a estar preparados. Ahora, estamos en una situación en la que estamos hablando del riesgo en una entidad financiera, pero igualmente ocurre cuando voy a comprar un auto en una playa de vehículos. Igualmente ocurre cuando voy a realizar actividades con otros sectores donde pudiera no estar aplicado, no pudiera estar, vamos a decir, no pudieran estar reconocidos como sectores actualmente financieros propiamente dicho, donde también se establece la obligación de la debida diligencia. ¿Cuáles son esos sectores? Los sujetos obligados que no cumplen con actividades financieras designadas. El estándar de Gafi en sus recomendaciones establece una cierta cantidad de estos actores, que serían, por ejemplo, los escribanos y notarios públicos, los abogados, los contadores, los agentes inmobiliarios. Y nosotros, por nuestra particularidad en Paraguay, hemos determinado el transporte de caudales, hemos determinado a los importadores de vehículos, ¿sí? Y ellos nos ayudan en el sistema de prevención. Aparte de eso, también hemos integrado como sujetos obligados a las organizaciones sin fines de lucro. ¿Y quiénes entran en las organizaciones sin fines de lucro? E ingresan todas las actividades que tengan esa connotación según su actividad económica, que no sea con fines tales de obtener ganancias. Y en ellas están las asociaciones, las fundaciones, las asociaciones que realizan actividades deportivas, los clubes. Todos ellos ya están reglamentados desde el año 2011 y están obligados también a realizar tareas de debida diligencia. Las iglesias, por ejemplo, también las comisiones tienen una afectación muy amplia. Entonces, todos ellos también tienen obligaciones de realizar reportes de operación sospechosa, reportes negativos, también de tener una estructura de cumplimiento que ayude a su gestión. Todos ellos también en su actividad tienen que realizar y tienen que verificar que las personas que operan con ellos, que realizan actividades con ellos, tengan que ser medidos en sus riesgos y a ellos también se les exige la debida diligencia y los controles que estamos estableciendo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que generalmente estamos ante una situación en la cual tenemos mucha presión para cumplir con ciertas actividades. ¿Cómo se llevan adelante esas actividades? ¿Cómo yo detecto quiénes son los clientes que tienen que tener más trabajo en llevarme documentos, ofrecerme documentos, ponerme en una situación de menor o mayor control? Y primero que nada tengo que identificar y diagnosticar a estos clientes, a estas personas, porque puede ser un caso como una organización sin fines de lucro que generalmente no tiene clientes, tiene aportantes o tiene socios, ese contexto. En todos los casos, lo primero que tenemos que hacer es un diagnóstico, ¿verdad? El mecanismo para aplicar una correcta situación de riesgo a cada cliente es identificarlo, diagnosticarlo. De acuerdo a lo que ese diagnóstico me dice, así como un enfermo, si tiene gripe, toma ciertos medicamentos, toma un antigripal, entonces yo mido y controlo. Si la gripe, si el riesgo se contiene con el antigripal, fantástico. Eso va a ser suficiente para controlar la enfermedad. Pero ¿qué pasa si no? Si se complica. Si justo estuvo más en el aire acondicionado y el riesgo se incrementó, entonces tengo que adoptar mayores medidas. O puede ser que haya respondido tan bien al tratamiento que pueda yo ir disminuyendo esas medidas sin eliminarlas. Esa es la fase de medición y control de riesgos. Y luego, una vez que establecemos un margen, podemos llegar al control y monitoreo, que ya nos da el resultado, que es la mitigación del riesgo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que lograr siempre? Tenemos que entender que existe una posibilidad de materialización del riesgo. No hace falta que yo sea un objeto de riesgo siempre y que el riesgo sea necesariamente cumplible o cumplido, sino que yo tengo que dimensionar nomás cómo mi actividad está expuesta a que
se ha utilizado como un canal de lavado de dinero. Y hoy por hoy lo que quiero dejarles en la mesa es decirles que no solamente los bancos, las financieras, las casas de cambio, los importadores de vehículos, los escribanos y notarios públicos, los abogados, los contadores, serían los afectados a una tarea de cumplimiento porque las actividades que ellos realizan pudieran estar más o menos expuestas. No, todos estamos expuestos a ser utilizados en esquemas de lavado en mayor o menor medida, con mayor o menor buena fe, con conocimiento o sin conocimiento, y todos podemos ser responsables de poner un granito de arena para evitar que nuestras acciones sean, o nuestra buena fe se vea vulnerada en ese sentido. Entonces, en ese contexto, explicarles que si nosotros podemos establecer una cultura de cumplimiento, realmente podríamos llegar a mitigar en mucha mayor medida lo que es el riesgo de lavado de dinero. Y eso es muy importante porque nos va a permitir ejercer acciones de mitigación, prevenir que el acto ocurra, y cuando llegue el tiempo en que se dio la acción, mitigar el riesgo, reprimir a aquellos que estuvieron involucrados y tener los elementos para sostener una sanción ejemplar a aquellos que pudieron ser los responsables de estos hechos. Pero por supuesto esto es muy difícil de realizar, responde a una responsabilidad de los actores, ¿verdad? Es muy importante decir que todos estamos involucrados, pero que es muy necesario establecer niveles de responsabilidad, funciones, lograr un equilibrio entre esto es muy importante, un equilibrio entre el grado en que el cliente o el socio o la persona que actúa con un sujeto obligado no se vea afectado en su principio de inocencia, porque pareciera que hoy cada vez que queremos hacer algo somos culpables hasta que se demuestre lo contrario. Puedo tener un préstamo hasta que demuestre que yo no soy lavador de dinero. Y no es así. En realidad lo que queremos es establecer un equilibrio entre ese principio de inocencia y una situación de seguridad jurídica tal que nos permita a nosotros como sujetos obligados y organismos del sistema antilavado de dinero responder ante las vulnerabilidades y amenazas, y al cliente garantizarle que de ninguna manera va a ser expuesto en situaciones de hechos punibles, salvo que se demuestre lo contrario. Toda la tarea de cumplimiento tiene que estar orientada a que nosotros podamos garantizar un sistema en el cual realmente podamos responder por esto. No vamos a evitar que los riesgos en muchos casos ocurran, pero sí vamos a tener la capacidad de reprimir. Entonces muchas veces se dice, no, el banco tuvo la culpa, no, la casa de cambio tuvo la culpa. No, si ellos realizan operaciones y realizan las tareas de cumplimiento, lo que va a ocurrir es que van a ofrecer a los órganos de competencia elementos que nos van a permitir sostener las hipótesis que generalmente vemos. Muchas veces la utilización del sistema financiero ha sido el vehículo que nos ha permitido a nosotros llegar hasta los esquemas más grandes, porque la trazabilidad, ¿cuál es el objetivo de la inclusión financiera? ¿Cuál es el objetivo de la realización de toda la cadena de pago a través de un sistema electrónico? Nos ha permitido realmente ofrecer a los organismos de investigación esos elementos que necesitan para poder realizar investigaciones, ¿verdad? Entonces, en todos los casos, cuando nosotros realizamos tareas de cumplimiento, no solamente no vamos a impedir generalmente que se realicen los hechos, pero sí estamos realizando una tarea tan importante que permite que todos los órganos del orden, todos los órganos de investigación obtengan esos elementos que permiten posteriormente atribuciones de conducta a personas que estuvieran afectadas y la sanción ejemplar de esos hechos. Para poder cooperar, ¿qué es lo que hace falta? Necesitamos realmente sellar una alianza público-privada. Necesitamos realmente comprender que los agentes del orden y de investigación no somos enemigos de la gente ni de sus actividades, sino que lo que estamos realmente realizando es tratando de incorporarnos a su tarea de manera cotidiana y normal, que nos puedan dar esos elementos y nosotros también ir facilitando elementos. Una buena política de intercambio de información es súper útil para poder llegar a ofrecerle a los sujetos obligados medianamente que puedan cumplir su tarea. Es necesario comprender que la información es poder y esa información tiene que ser compartida con todos los que necesiten
conocer y controlar a personas que operan con ellas de manera que puedan mitigar sus riesgos, y mitigar sus riesgos va a significar un cierto grado de seguridad jurídica para las relaciones tanto económicas como interpersonales, y eso va a traer mucha estabilidad que es muy necesaria en nuestro país. Entonces, nosotros como organismo del Estado estamos abocados a crear una central de información y a partir de esa central de información poder ofrecer también servicios de control de mínimas debidas diligencias para nuestros sujetos obligados para que ellos puedan cumplir con su tarea, pero estamos en un camino que va a ser largo, en un camino que va a ser complicado, pero no por eso vamos a desistir de nuestros esfuerzos, sino que nos ha demostrado mismo el sistema financiero que se puede, y a partir de ellos los otros sujetos obligados también se han comprometido y han empezado a cumplir con las tareas de remitir información, y nosotros estamos abocados a la gestión de esa información para ofrecerles mejores mecanismos, y también estamos abocados a interactuar con todos nuestros pares de la función pública, organismos de represión como el Ministerio Público, el Poder Judicial, como el Banco Central, la Subsecretaría de Estado de Tributación, a fin de poder cooperar entre todos y mejorar nuestra tarea de detección y represión cuando corresponda, y por supuesto realizar estas tareas de prevención, el charlar, el capacitar, el contarles cómo trabajamos, es una tarea de capacitación, es una tarea necesaria, importantísima, y es lo que realmente garantiza que el día de mañana todos vamos a conocer de estas obligaciones que tenemos y cómo un mínimo acto de debida diligencia, un mínimo acto de conocimiento del cliente puede ser tan importante para mitigar riesgos y evitar el lavado de dinero. El mero hecho de que como clientes puedan ustedes acceder a llevar una fotocopia autenticada o una fotocopia, perdón, actualizada de su documento de identidad puede ser el cambio que se necesita para garantizar una acción de debida diligencia de sus sujetos obligados. Entonces, no sé si hay preguntas, espero haber sido provechosa y quedo a disposición del auditorio y de César y de Samuel ante cualquier pregunta que tengan. Excelente, Carmen. Gracias. Muchas gracias, viceministra. Viceministra, le rogaría si pudiera dejar de compartir su pantalla para que nosotros podamos comenzar ya a interactuar en la ronda de preguntas. Me ha encantado y lo celebro esta interacción a través de los numeritos, me pareció súper interactivo. Y bueno, este es el momento que creo que están esperando mucho de los participantes, así que ahora sí ya te cedo, César, la palabra como para que puedas ir moderando las preguntas que seguramente tienen todos tus colegas. Muchas gracias, Samuel. Gracias a la viceministra, a Carmen Pereira. Realmente agradecido por esta oportunidad que nos da a Visión Banco a 5 días de poder llegar a los consumidores, a aquellas personas que utilizan los servicios financieros y que día a día, como ya dijiste, viceministra, se encuentran con nuevas reglas, requisitos quizás de cumplimiento, y en el cual don Darío fue tajante, ¿verdad? Cumplir es proteger al cliente, ¿verdad? Tanto la entidad que le está solicitando y también el cliente al ser una persona que cumpla o que actualice sus documentos para precisamente cumplir esa debida diligencia que hablaba la viceministra. Agradecido, Carmen, la capacidad de síntesis que tenés. Me impresiona, fue realmente brillante el tiempo que utilizaste para hablar de muchos temas. Hablaste de la debida diligencia, del perfilado, de que en determinados momentos incluso el sujeto obligado debe remitir un reporte a la CEPRELAT, y qué cumplimiento realmente lo estamos haciendo hoy en el día a día, en todas las operaciones que tenemos, en una compraventa de un inmueble, de un vehículo. Y no solo son los bancos o las entidades financieras quienes están en la prevención, sino las actividades, las profesiones que también son enmarcadas como sujetos obligados y otras actividades. Así que estamos atentos a las preguntas. Yo sí quiero resaltar algo, Carmen, en lo que decías de identificar los riesgos, de medir, de controlar, de monitorear. Y ahí quisiera trasladarte una consulta
en función siempre a los derechos del consumidor, ¿verdad? ¿Qué acciones está realizando la CEPRELAT como estas? Que realmente estamos muy agradecidos en comunicar, en llegar a las personas, ¿verdad? Del día a día para que ellos también conozcan sus derechos y también en este marco de lo que estamos hablando un poco las obligaciones que les van a ayudar a ellos a tener mejores servicios, mejores productos que el banco incluso le pueda, hablando del banco, ¿verdad? Facilitar. Bueno, principalmente actualmente estamos utilizando estos canales, ¿verdad? Tratar de aprovechar cada espacio en muchas de esas oportunidades. Me he llevado retos de los colegas periodistas, de compañeros, pero utilizar cada espacio para capacitar es muy importante, por más de que no lleguemos a un entendimiento que nos permita tener totalmente coordinadas las ideas. Es muy importante el espacio de intercambio. Nosotros aprendemos mucho de eso y estamos en la línea de poder aprovechar estos espacios y generar estos espacios. Sabemos que es mucho más sencillo que se generen los espacios y las oportunidades de intercambio desde los sujetos obligados, porque nos permite a nosotros, desde la naturaleza de la actividad del sujeto obligado, desde lo que hace el sujeto obligado, proponerles ciertas estrategias, contarles ciertos tips que nos van pasando, situaciones que vamos viendo, y desde esa perspectiva ofrecer ese intercambio de información que nos permite hacer mejor nuestra tarea. Actualmente vamos a proponer en breve un sistema de capacitación. Lo que nosotros queremos es utilizar las redes sociales, que es un espacio que todo el mundo utiliza. Estamos haciendo tareas de identificación de público que nos permite compartir contenido de acuerdo a los objetivos que queremos llevar adelante. Habrán visto que en este tiempo estábamos llevando adelante una campaña con las UIF de la región, donde estábamos abordando el tema del lavado de dinero y cómo el lavado de dinero afecta a varios sectores y cómo no tenemos que entrar en ese juego en el que llevar un maletín ajeno podría estar siendo un acto de lavado. Entonces, queremos aprovechar esos tipos de espacios porque sabemos que hoy por hoy son los espacios de amplia difusión, y luego también proponer estos intercambios a través de webinars, a través de reuniones ya presenciales una vez que se pueda con mayor amplitud, y seguir exponiendo en los diferentes niveles. La ciudadanía muchas veces no nos entiende cuando César y yo hablamos de cuestiones técnicas, pero podemos traspolar eso a las actividades que cada uno realiza para concienciar del riesgo. Como les decía, dejar bien sentado que todos somos vulnerables y que todos somos importantes y en este caso sí imprescindibles para llegar a la prevención y a la represión. Excelente. De hecho, Carmen, hablaba también de la integridad del sistema, ¿verdad? Financiero y de lo importante que es que de repente desde la CEPRELAT las normativas sean equitativas de acuerdo al nivel de riesgo. Pusiste ejemplos muy certeros sobre la capacidad de ingreso y algunos productos o servicios que uno pueda ofrecer. Pero aquí es muy importante que todos sean conscientes de que hay siempre un mínimo de cumplimiento, un mínimo de requisitos que muchas veces se debe ir solicitando. Creo que haciendo un análisis, el país ha ido avanzando en ese rumbo de la formalidad y hay cultura, nos falta un poco más quizás, pero hay esa cultura ya de cumplimiento. Hoy, hablando un poco de los clientes del sistema financiero, hoy ellos ya saben de que deben actualizar, de que deben justificar sus documentos, sus movimientos que realizan, ¿verdad? Y es un camino largo, ¿verdad? Un camino que estoy seguro apoyados por la CEPRELAT, porque sí nos consta de que han emitido normativas que ayuda a la gente del segmento, digamos, de la base de la pirámide, con cuentas básicas, con movimientos que pueden ser bastante bien soportados con una debida diligencia simplificada. Entonces, eso hace que realmente la gente pueda ir bancarizándose, pueda ir entrando en el sistema
Y hablaste de la trazabilidad, ¿verdad? Algo con el cual creo que se contribuye bastante en la prevención y luego en una posterior investigación es la trazabilidad, que la gente pueda entrar al sistema, que pueda uno conocer sus extractos, sus movimientos, ayudan bastante. Así que agradecerte por eso, porque sé que la CEPRELA ha tenido cuidado del consumidor y de la gente que también está tratando cada día de formalizarse más y más. No sé si hay alguna pregunta que quiera. Tenemos 104 personas conectadas. Saludarle, veo que hay oficiales de cumplimiento del sector OSL y también otros colegas que puedo dar fe que son del área de cumplimiento. Así que muy interesante, muy interactivo con las preguntas que hiciste. También mucha gente respondió en la opción 2, o sea, no es del sistema financiero, pero están conectados y todos en definitiva formamos parte de la prevención. Yo quiero agregar también algo, César, aprovechando mientras que toman el coraje para hacer unas cuantas preguntitas, que es tan importante el tema de cumplimiento más que nada porque también nos vamos extendiendo a otros sectores. Y hoy les quiero contar nomás lo difícil que es realmente hacer cumplimiento, por ejemplo, en el tema de activos virtuales. Se pueden imaginar que allí ya no tenemos esa interacción que tenemos ahora y el tiempo de madurez de un sistema financiero que ya asumió el control. Entonces es un desafío hacer cumplimiento, es un desafío muy importante. Entonces, bueno, contarles que estamos trabajando arduamente para actualizarlo y probablemente esta señora que ven acá va a ser una vieja ya en Proco y no voy a poder, voy a tener que munirme de centennials, millennials y pandemias para poder llegar a lo que el cumplimiento nos va a llevar a hacer ahora. Excelente. Carmen, tengo una consulta. Dice, como empresa que vendemos productos de consumo, entre paréntesis, muebles, ¿qué responsabilidad se tiene para minimizar el lavado de dinero o evitar ser parte o cómplice? Bueno, en esa pregunta, gracias Blanca por tu pregunta, de hecho que hay una cuestión que tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad? Como decía, hay que lograr un equilibrio. No podemos nosotros mirarle como delincuente de buenas a primeras, pero sé que seguramente de entrada, siempre que vas a vender tus productos, si vas a vender a cuotas, por ejemplo, vas a tomar ciertas medidas, vas a entrar seguramente si tenés un sistema de Inforcom o vas a pedir referencia. En ese contexto, esas tareas mínimas que realizamos son muy importantes y son muy eficientes. Hoy por hoy, el acceso a redes sociales es súper importante. Y después hay un dicho que dice, cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía, ¿verdad? Entonces, siempre tener en cuenta eso nos va a hacer mella, ¿verdad? Nos va a aprender la lucecita. ¿Por qué? Porque generalmente los negocios al contado en dinero en efectivo son los que se presumen que podrían estar relacionados a acciones. ¿Qué te puede llamar la atención, Blanca? Te puede llamar la atención eventualmente que venga una persona con 100 millones de guaraníes y ahora te quiera comprar todos los muebles que tenés. Y vos le decís, no sé, pero este estilo no va con esto, no me importa, yo quiero todo ahora. Eso podría llamar la atención. Ahora, no hace falta que dejes de hacer el negocio. No hace falta que dejes de hacer el negocio. Documentate nomás. Documentate, emití factura, preguntaba qué factura tenés, cuál es su nombre, cuál es su número de cédula. Entonces, eventualmente, si en algún momento, como ya ocurrió, no tenés la obligación de hacer ninguna debida diligencia, porque como tal, los vendedores de muebles hoy no son sujetos obligados. De hecho, la actividad económica de la compra-venta no van a ver qué es, salvo en el caso de los automóviles que tienen una situación particular aquí, ¿verdad? La intermediación de la compra-venta de automóviles o transporte de carga, qué sé yo, que tienen una resolución específica, sí están afectados. Ustedes no, como tal. Entonces te documentas para tu salvaguarda y también para eventualmente, digamos, que justamente cayó en un amplio local, un allanamiento, y justamente estaba la tarjeta de que compró un mueble de todo. No, yo tengo, mira, este fue mi cliente, sí compró al contado. ¿Y qué estás haciendo allí? Una tarea súper importante. Le estás mostrando a la gente investigadora
cómo la presunta organización criminal estaba haciendo compra y venta para realizar quién sabe qué actividad. Ya estás cooperando con el sistema solamente con no tener el miedo de que puedas ofrecer información porque tomaste la precaución de hacer esos controles. Excelente. Bueno, tenemos muchos agradecimientos, también una consulta que creo es un poco más interna, de qué requisitos para contratar funcionarios del área de cumplimiento. Así que creo le respondemos al señor Silvera al privado. Pero sí, agradecerte, Carmen, de vuelta. Perdón, el rango es viceministra, pero trabajamos tanto, muchas veces hablabas de tener una sinergia público-privado y creo que eso hoy existe, esa apertura de ese CEPRELAT se da. En algún taller hace unos años surgió una frase de sujetos comprometidos, ¿verdad? No sujetos obligados, porque realmente esta lucha contra este flagelo, este riesgo que administramos es realmente un riesgo camaleón, ¿verdad? Es un riesgo que, como hablabas, hoy probablemente difícilmente nadie llegue a ninguna entidad con un maletín así diciéndote quiero lavar dinero, sino que aparecen con empresas bien montadas, bien formadas en ese esquema de lavado integrado muchas veces, lo cual dificulta y hay que tener mucho expertise para ir mirando en los detalles de los movimientos las cosas, ¿verdad? Así que siempre hemos tenido esa apertura de ese CEPRELAT, creo hablar en nombre de todos, el sistema también de ser escuchados y de justamente, ¿verdad? Hablabas de poder participar más en este tipo de eventos para que la gente, el cliente, el consumidor pueda ir conociendo todo lo que se está haciendo a nivel país, a nivel CEPRELAT, porque hablaba de memes, mucha gente cree que solo a él se le pide un documento porque hizo una operación de $100, ¿verdad? Pero realmente se trata de llegar a todos y decía de que este riesgo realmente es un riesgo diferente quizás a los demás riesgos en donde uno tiene que tener una capacidad analítica muy profunda al mirar los documentos, al mirar el mercado en el que se desenvuelve el cliente, la zona geográfica en el que está y el producto que está solicitando. Entonces es muy complejo y bueno, siempre hemos tenido la ayuda de CEPRELAT en todo. Así que gracias, Carmen, en honor al tiempo, en honor a tu tiempo también que nos dedicaste y a toda la gente que está, agradecerles. Son 100 participantes que han estado atentos y que te han escuchado. Me consta que estuvieron atentos porque tuvimos muchas respuestas en el chat. Ya saben cuál es el control de asistencia. La didáctica que tuviste fue genial, así que excelente de vuelta, Carmen. Agradecerle a todos a 5 días, ¿verdad? Por esta oportunidad que también nos brindan y bueno, que no sea la única, sino que podamos seguir teniendo estos espacios contigo, viceministra. No, gracias a ustedes por la participación, gracias por la atención y quedamos a las órdenes, quedan abiertos todos nuestros canales, decirle a la gente que tiene la página de la CEPRELAT, www.ceprelat.gov.pi, pueden acceder allí a la documentación que hace las resoluciones, también hay guías interpretativas, hay guías de tipologías para los que están en el sector de cumplimiento, entonces quedamos allí y también les paso mi correo, voy a ponerles en el chat para que puedan hacer consultas si es que la requieren. En la medida que mi tiempo me permita, voy contestando en carácter personal. Gracias a todos. Muy bien. Excelente. Gracias, viceministra. Gracias, muchas César. gracias. Antes de cerrar, me estuvo comentando Andrés, querían hacer una foto. Y en el Zoom, para hacer una foto virtual, necesitamos, bueno, por lo menos los panelistas que abramos todos nuestros videos y saludar. Así que podemos hacer un pequeño saludo virtual. A ver, Darío, César. Excelente. Muy bien, estuvo con nosotros entonces Darío Colmán, gerente de Desarrollo Sostenible de Visión Banco, también el señor César Maidana, gerente de Cumplimiento de Visión Banco. La viceministra, muchas gracias como viceministra de CEPRELAT.
conversando con nosotros hoy, poniéndonos también un poco la actualización de todas las obligaciones que hay desde el sistema financiero. Muchas gracias a todos, a los participantes, a los que nos siguieron también a través del canal 5 Días. Muchas gracias por estar conectados. Y de esta manera ponemos punto final a este espacio, agradeciendo a todos y hasta un próximo encuentro. Muchas gracias. Hasta luego.